Muy buenas tardes otra vez. Abrimos nuestras Biblias al Evangelio de Juan. Y vamos a orar al Señor antes de comenzar. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo. Señor bendito, te rogamos en el nombre de nuestro Salvador Jesús, por los méritos que Él obtuvo en la cruz y no por los nuestros, que por favor bendigas ahora este tiempo en tu palabra. Señor, es el diseño tuyo para la iglesia por todas las edades, que tu iglesia predique tu palabra, que enseñe tu palabra, para que nosotros podamos crecer en conocerte más, Señor, ser edificados y conocerte más. Es la razón por la cual el apóstol Pablo, cuando se despedía de los ancianos de Éfeso, los encomendó a la palabra de tu gracia, porque tiene poder para sobreedificarnos y darnos herencia con todos los santificados, Señor. Te rogamos, Padre Celestial, que por favor nos hables a través de las páginas de la Biblia. Señor, que nos muestres un poco más de la gloria de Cristo y de la salvación que Él alcanzó por nosotros por medio de estudiar el Evangelio de Juan. Señor, te rogamos, por favor, en el nombre de Jesús, que nos guíes, que nos hables, Señor. Te pedimos esto en el nombre maravilloso, glorioso de Cristo. Amén. Bien, después de algunas semanas interminables para mí, seguimos estudiando el Evangelio de Juan. Hasta donde nosotros hemos estado estudiando, el Señor está más o menos a mitad de su ministerio. Jesús ha realizado una cantidad importante de milagros y es la razón por la cual las multitudes se agolpan. A donde está Jesús, las multitudes se agolpan para escucharlo y para verlo actuar. Ahora, nosotros estamos en Juan 6 y tenemos una multitud especial. Esta multitud en particular ha visto una manifestación impresionante de parte del Señor. Él toma, si recuerdan, 5 panes de cebada, 5 snacks, 5 pancitos de cebada y 2 pececitos, y los multiplica delante de sus propios ojos, multiplica y alimenta, literalmente alimenta a miles de personas. Creemos que aproximadamente 20-25 mil personas en total, contando los hombres, sus esposas y sus hijos. Ahora, esto obviamente no pasa desapercibido por la multitud. ¿Cómo puede pasar desapercibido, verdad? Es un milagro impresionante. Y la gente responde, como debería ser, ante un milagro. Y dicen, verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. En otras palabras, esta gente está reconociendo, dice, este hombre que tenemos frente a nuestros ojos es el Mesías. Entonces, quieren tomarlo y quieren hacerlo rey por la fuerza, quieren llevarlo a Jerusalén aparentemente y hacerlo rey por la fuerza. Pero en nuestro texto, la última vez que estudiamos Juan, o la anteúltima vez que estudiamos Juan, nos dice que Jesús se aparta al monte, se aparta de la multitud y después va a Capernaum. Vimos eso hace 2 mensajes atrás, ¿no? En Juan, que fue caminando en realidad por el agua y fue hasta Capernaum, donde él tenía su base de operaciones, básicamente. Vemos que Jesús está constantemente ministrando en el norte, en la parte de Galilea, y va ocasionalmente al sur a Jerusalén. Eso lo podemos ver en los otros 3 evangelios. Pero estando en la sinagoga, después de haber hecho la multiplicación, va a la sinagoga y una multitud viene y, estando en la sinagoga, aparentemente interesados por Jesús, comienzan una conversación con él. Porque lo buscaron, lo encontraron y le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Entonces, nosotros para el lector ocasional, o si nosotros leemos esto sin saber la historia, la leemos por primera vez, nosotros decimos, wow, qué interesados que están por el Señor. Realmente están reconociendo su identidad mesiánica, realmente están reconociendo quién es Él, pero este Jesús, del cual nos cuenta Juan, es el Señor. Él conoce todas las cosas, Él todo lo sabe, Él puede ver en lo más profundo del corazón del hombre. Entonces, las respuestas de Jesús no son muy agradables para esta multitud, porque ellos no van a obtener lo que realmente quieren. Nosotros en el último mensaje que vimos en Juan, nosotros estudiamos la reprensión del Señor. El Señor los reprende, básicamente les está diciendo, ustedes no están buscándome porque vieron las señales, aunque vieron las señales, ustedes me están buscando por los panes, ustedes realmente quieren llenar sus estómagos.
Entonces Cristo los exhorta y les dice, ustedes no trabajen por la comida que perece, la comida que hoy la comemos y mañana ya necesitamos comer otra vez, sino que trabajen por la comida que es eterna. Y vemos ahí un intercambio de palabras con la multitud. La multitud le dice, ¿qué tenemos que hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Cómo es que nosotros qué obras tenemos que hacer para que nosotros podamos tener esa comida eterna? Entonces el Señor les responde, esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Ahora, nosotros vamos a ver, Juan es un capítulo muy, muy interesante porque la gente está constantemente respondiendo de manera negativa. La gente le responde a Cristo ¿quién sos básicamente? Si fuesen argentinos haríamos nosotros, ¿quién sos vos? ¿No? Porque Él dice, crean en el que Él ha enviado, y vemos la confesión de Cristo ahí. Ellos básicamente le preguntaron, ¿quién sos? ¿Qué obra haces para que nosotros creamos que realmente sos el Mesías? ¿Recuerdan el argumento que ellos daban? Moisés nos dio el maná en el desierto por 40 años. Bueno, diste una pequeña merienda. ¿Qué obra haces vos para que nosotros creamos? Y el Señor les contesta y les da una confesión impresionante, que es el primero de los 7 yo soy que vamos a ver en el Evangelio de Juan. Él les dice, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Finalmente vemos la promesa de Jesús, impresionante promesa de parte de Jesús. Todo el que ve al Hijo y cree en Él tiene vida eterna. En el momento de creer en Cristo tiene vida eterna, y el Hijo mismo lo va a resucitar en el último día. El Hijo lo va a resucitar en el día postrero. Ellos necesitan creer en Jesús sí o sí. Y es lo que Cristo está diciendo por medio de esta confesión a la multitud. Les está diciendo, si realmente quieren tener vida eterna, ustedes tienen que creer en que yo soy el pan de vida. Ustedes tienen que creer que yo soy el Hijo de Dios. Ustedes tienen que creer que soy el Salvador del mundo. Ustedes tienen que creer sí o sí. Ahora, hermanos, acá, alerta de spoiler si nunca leíste el Evangelio de Juan. Ellos no van a creer en Jesús. Ellos no van a creer. Cuando volvamos a Juan, la semana que viene no, la otra, tenemos muchas cosas a fin de año, pero cuando volvamos en 2 semanas a Juan, muchos de sus discípulos van a decir, esta declaración es muy fuerte, estas palabras son muy duras, y van a apartarse del Señor, le van a dar la espalda, van a dejar de seguirlo, muchos de sus discípulos. ¿Por qué? ¿Por qué se van a apartar del Señor? Bueno, por las palabras que vamos a estudiar hoy en nuestro pasaje. Nuestro texto de hoy va a mostrarnos otra vez que Jesús es el pan de vida. Jesús es el pan de la vida, la única provisión de Dios para la salvación del hombre. Nosotros vamos a ver que Jesús no solamente es la única provisión para la salvación del hombre, vamos a ver que esta salvación es una obra 100% de parte del Padre. Y aunque esta obra es 100% de parte del Padre, todo el que cree en Cristo va a ser salvo. Todo el que cree en Cristo va a ser salvo. Ahora, les adelanto, esta porción parece muy repetitiva. Parece muy repetitiva porque usa una y otra vez las mismas palabras, las mismas frases. Vamos a ver varias veces lo mismo, pero son de increíble profundidad, son de increíble importancia para la fe cristiana. Vamos a leer Juan 6, comenzando en versículo 41. Por eso los judíos murmuraban de él, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo es que ahora dice, yo he descendido del cielo? Jesús les dijo, no murmuren entre sí. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Escrito están los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que viene de Dios. Él ha visto al Padre. En verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Los padres de ustedes comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo. Para el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Los judíos, por tanto, discutían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer de su carne?
Entonces Jesús les dijo, en verdad les digo, que si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que vive me envió y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como el que los padres de ustedes comieron y murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esto dijo Jesús en la sinagoga, cuando enseñaba en Capernaum. Ahora, hermanos, para nosotros, aquel que conoce a Cristo, las palabras de Jesús forman parte de la base de nuestra fe. Escuchamos estos versículos y realmente nos llenamos de gozo. Y decimos amén, y amén, y amén, vez tras vez. Pero los receptores originales de esta carta, de estas palabras, tuvieron una respuesta completamente diferente. Las personas que escucharon en vivo y en directo las palabras de Jesús diciendo esto, tuvieron tan solo una respuesta y es murmurar. Murmuración. Entonces, nuestro pasaje de hoy va a mostrarnos dos respuestas de Jesús a la murmuración incrédula de la multitud. Esta multitud no está creyendo en Jesús, no va a creer en Jesús. Entonces vamos a ver dos respuestas de Jesús a la murmuración incrédula de la multitud. Primera respuesta que vemos acá de Jesús. Nadie puede venir a Jesús, el pan de vida, si el Padre no interviene soberanamente. Nadie puede venir a Jesús, el pan de vida, si el Padre no interviene soberanamente. Entonces, este pasaje que vamos a ver hoy está separado en dos puntos, básicamente la misma estructura. Vemos la murmuración de los judíos, vemos la respuesta de Jesús y después de darles una respuesta les da una promesa. ¿Sí? Entonces, vamos a ver esto. Lo primero que vemos acá en el primer punto es la murmuración de los judíos. Vean lo que dice Juan. Por eso los judíos murmuraban de él. Ahora, recuerdan, cada vez que vemos Juan hasta acá, la gran mayoría de las veces se refiere a los líderes religiosos. Bueno, acá cambia un poquito. Acá está hablando acerca de los judíos de manera nominal. Estos recuerden, están al norte, así que son judíos galileos, y está hablando acerca de ellos, que están en la sinagoga. Y ellos están hablando, y la idea es que están hablando sin parar entre ellos. Murmuraban contra Cristo. Murmuraban contra Cristo. Y el verbo que usa acá Juan, inspirado por el Espíritu Santo, es un verbo onomatopéyico. Un verbo que imita un tipo de sonido. Es como nuestro, realmente, no sé, vamos a ver varias palabras hoy y vas a ver, wow, vas a descubrir muchas cosas de la gramática castellana. Pero es como nuestro verbo murmurar. ¿Se dieron cuenta de eso? ¿Qué significa murmurar? ¿Por qué decimos murmurar? ¿Por qué? Hablan entre personas así y están cuchicheando entre sí. Eso es murmurar. ¿Viste? Sí, wow. ¿Vieron? Aprendieron un montón. Este sonido en griego especialmente, que vemos acá, el verbo en griego acá, se usaba para describir el sonido de las palomas, cuando están juntitas en un lugar, todas juntas, que están arrullando. Ustedes saben, ¿no? Ese sonido que hacen las palomas, ¿no? ¿Quieren que lo hagan? No lo ven. Así entre ellos. Ahora, ¿por qué están murmurando entre ellos? ¿Por qué lo hacían? Porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Ahora, los judíos en este tiempo, en el primer siglo, en el tiempo de Jesús, tenían diferentes creencias en realidad. Si vos estudiás lo que se llama la teología del segundo templo, tenían varias ideas de cómo el Cristo, ¿no? El Mesías iba a venir. Algunos pensaban que iba a aparecer de repente en el templo, algunos pensaban que Elías mismo lo iba a escoltar hacia el templo de Jerusalén, otros decían que iba a bajar poderosamente desde el cielo para acabar con sus enemigos. Ahora, para ellos, Jesús no cumple con estos requisitos. ¿Por qué? Vean sus palabras. Decían, y esto otra vez, continuamente decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo es que ahora dice, yo he descendido del cielo? Básicamente, cuando dice Jesús, hijo de José, lo que están haciendo es llamarlo por nombre y apellido. ¿No es este Jesús el hijo de José que nosotros conocemos? Ellos conocían a su padre y a su madre terrenal, posiblemente para este tiempo, muy posiblemente José, su padre adoptivo, ya está muerto. Pero conocen a María. María está con él, es parte de su ministerio, a veces lo está acompañando. Lo conocen desde chico, lo vieron crecer. Y realmente no hubo ninguna manifestación de poder sobrenatural en la vida de Jesús hasta que comenzó su ministerio terrenal.
Entonces están viendo a Jesús y dicen, nosotros lo conocemos. ¿En qué momento bajó del cielo si lo conocemos de bebé? Lo conocemos desde que era chiquito, desde que andaba con sus padres adoptivos. Entonces, ¿cómo puede decir que viene del cielo? Ahora, nosotros ya hemos leído esta historia y es muy conocida para nosotros, pero quiero que entendamos la gravedad de esta situación. ¿Entienden la gravedad de esta situación? Porque Jesús les está diciendo, recuerdan lo que vimos la última vez que estudiamos Juan, Jesús les está diciendo, yo soy el pan del cielo, yo soy Dios, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no va a tener nunca hambre, el que cree en mí nunca va a tener sed. Yo soy quien descendió del cielo para darles salvación. Y ellos dicen, no, imposible, no puede ser, no puede ser. Es simplemente Jesús, el hijo de José. Es simplemente Jesús, el hijo de María y José, que conocemos de chiquito. Pero vean la respuesta del Señor. Esta es realmente es una respuesta sorprendente, porque encapsula una de las doctrinas más impresionantes que hay en la Escritura. Jesús les dijo, no murmuren entre sí. No tienen que murmurar el uno al otro, esto es un mandato, es interesante, ¿no? Que la palabra que usa acá para discutir, que murmurar entre sí y más adelante discutir entre sí es con unos a otros, salelón, ¿no? La palabra de Dios nos exhorta a nosotros como iglesia a amarnos los unos a los otros, a orar los unos por los otros, servirnos los unos a los otros, y ellos acá están murmurando los unos a los otros, están discutiendo los unos a los otros. Qué buena publicidad para la sinagoga de Capernaum, ¿no? La sinagoga de Capernaum, un lugar donde nos peleamos los unos a los otros, donde murmuramos los unos a los otros. Pero Jesús le dice, no tienen que murmurar entre ustedes. No hace falta. Y explica por qué. Él dice, no entienden lo que estoy diciendo, no tienen que murmurar entre ustedes. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió y yo lo resucitaré en el día final. ¿Ven la imposibilidad de la cual está hablando Cristo acá? La imposibilidad que marca acá. Esta es la culminación de lo que él dijo en versículo 37. Todo el que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, de ningún modo lo echaré afuera. Pero acá lo dice Jesús de manera más explícita. Nadie, está diciendo, absolutamente nadie tiene la capacidad, nadie tiene el poder, nadie tiene el deseo realmente de venir a Jesús. Nadie. Ningún hombre, ninguna mujer en toda la historia por su propio deseo se acerca al Señor de manera voluntaria. Es imposible. Y es lo que está diciendo Cristo acá. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. El mismo Padre que envió a Jesús al mundo tiene que traer a esa persona a Jesús. Esta declaración de Jesús, hermanos, es simplemente impresionante, porque demuestra la tensión que existe entre Dios y el hombre natural, el hombre caído. Hay una lucha constante entre el hombre sin Cristo y Dios. Nosotros a veces escuchamos testimonios de personas que dicen, el Señor me tuvo paciencia, ¿no? El Señor nunca me obligó a ir a Él. El Señor fue un caballero conmigo. No es lo que dice este pasaje. Realmente no es lo que dice este pasaje. No es que Dios está agarrando a las personas y diciéndoles, vení conmigo que te voy a llevar a Cristo, y lo trae a Cristo. No. Acá usa un verbo que literalmente significa arrastrar. Significa mover un objeto de un área hacia otra con un movimiento de tracción. Literalmente Cristo está diciendo, nadie puede venir al Padre, nadie puede venir a mí en realidad, a menos que el Padre lo arrastre y lo traiga arrastrando ante mí. Para que tengan una idea de cómo se usa este verbo en el Nuevo Testamento, en Juan 21:11, que vamos a ver, a la mañana bromeaba, no vamos a ver dentro de 14 años al paso que vamos, pero Juan 21:11, Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra llena de peces grandes, 153 en total, y aunque había tantos, la red no se rompió. Ese verbo sacó es esta idea. ¿Cómo lo sacó? Si recuerdan, Jesús está resucitado y se aparece en la playa y se dan cuenta que es el Señor y Pedro se tira. Bueno, Pedro saca la red y él la arrastra desde el agua hasta la tierra, y porque se quiere apartar del Señor cuenta todos los peces, por eso sabemos que hay 153 en total. Y a pesar de toda la tracción que hizo, la red no se rompió. En Hechos 21:30, esto es cuando Pablo va a Jerusalén y es arrestado en Jerusalén, nos dice que se alborotó toda la ciudad
y llegó el pueblo corriendo de todas partes, apoderándose de Pablo, lo arrastraron fuera del templo y al instante cerraron las puertas. ¿Se dan cuenta de lo que significa este verbo? Como, lo agarraron a Pablo y lo llevaron a la rastra. Santiago 2:6. Pero ustedes han despreciado al pobre, dice Santiago. Santiago está reprendiendo a los ricos. No son los ricos los que los oprimen y personalmente los arrastran a los tribunales. Ahora, ¿entienden lo que el Señor está diciendo acá? Cuando Él dice, nadie puede venir al Padre si el Padre no, nadie puede venir a mí si el Padre no lo arrastra. Dios tiene que arrastrar a la persona a Cristo. Dios tiene que arrastrar a la persona a Cristo. Esto significa una resistencia de parte de la persona que está siendo arrastrada. Es como aquellos que tienen hijos un poco rezongones, que los quieren ir a bañar y los quieren llevar a bañar y los tienen que arrastrar, ¿no? Al adulto se agarran de todos lados, no me quiero bañar. Más o menos es así. El Padre tiene que arrastrar a la persona a Cristo para que venga la salvación. Y esto concuerda con el testimonio de la Escritura. Como está escrito, Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Efesios 2, 1 al 3. A ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Ven? Estos dos pasajes son básicos para entender esto. Por un lado, no hay nadie que busque a Dios, no hay justo ni aun uno, no hay nadie que se interese por Dios. Y acá en este pasaje en Efesios vemos que la razón por la cual nadie busca a Dios es porque cada uno de nosotros nace muerto en delitos y pecados. No solamente muertos en delitos y pecados, sino flotando a la deriva en el torrente de muerte y pecado que hay en este mundo, siguiendo la corriente de este mundo, según el príncipe de la potestad del aire, el espíritu de la potestad del aire, o sea, motivados y no endemoniados necesariamente, pero motivados y potenciados por Satanás mismo, buscando satisfacer nuestros propios deseos sin alcanzarlo, siendo hijos de ira por naturaleza. Es la condición del hombre. Y es la razón por la cual Cristo dice que el ser humano por naturaleza es rebelde a Dios. El ser humano es rebelde a la salvación que Él está ofreciendo acá. Muchas veces escuchamos que dicen, no, pero Dios nos dio libre albedrío. Toda persona dejada a su libre albedrío, caído y pecaminoso, va a tener el evangelio frente a sí y va a decir, no, quiero mis propios deseos. Elige rechazar a Dios. Nadie busca a Dios por su propia cuenta. Y es por eso que Dios mismo tiene que iniciar la obra de salvación en la persona. Esto, de acuerdo a las palabras de Jesús, no solamente concuerda con el testimonio del Nuevo Testamento, sino también con el testimonio del Antiguo Testamento, porque Él dice, escrito están los profetas, como para probar lo que Él está diciendo acá, y todos serán enseñados por Dios. El Señor está haciendo alusión a Isaías 54:13, que dice, todos tus hijos serán enseñados por el Señor, y grande será el bienestar de tus hijos. Todo el que ha oído, dice Cristo. El Antiguo Testamento dijo que Dios mismo va a enseñar a la persona y Cristo dice, todo el que ha oído y ha aprendido del Padre, viene a mí. Otra vez, la única razón por la que alguien viene a Cristo es porque el Padre lo arrastró a Cristo. Es porque el Padre le enseñó en el corazón. Hizo una obra sobrenatural que era imposible para la persona. Dios obró en esa persona. Y vean que la obra es invisible, es espiritual. Porque Cristo dice, no es que alguien haya visto al Padre. O sea, esto no significa que el Padre le enseñó, que lo sentó en un banco y que puso un pizarrón y le dijo cómo tenían que ser todas las cosas. No, es una obra sobrenatural de Dios. Solamente uno vio al Padre. Es el que vino del Padre, el que descendió del cielo, Cristo mismo. Pero Dios va a obrar en la persona. No es que Dios va a enseñar a la persona como que va a haber una epifanía, que Dios va a bajar y le va a mostrar a la persona. Y va a decir, oh, mirá lo que es, tiene que ser esto y esto. No. Dios obra en el corazón de la persona. Solo el que descendió del cielo ha visto al Padre. Ahora, los judíos van a catalogar estas palabras y van a decir que estas palabras son duras en el próximo mensaje. Y van a decir, no, estas palabras no las puede escuchar nadie. Estas palabras son difíciles de asimilar. Y con razón. Y con razón, porque son difíciles para una audiencia que está acostumbrada a la enseñanza farisea,
en la enseñanza que le dice tenés que hacer esto, esto y esto, y no tenés que hacer esto y esto y esto, tenés el cielo garantizado. Si en el día de reposo no cargues nada, en el día de reposo no hagas absolutamente nada, anda al templo cada tanto, mata un cordero cada tanto y vas a estar bien. Pero en las dos respuestas que vamos a ver acá, el Señor es el mismo patrón. Ellos murmuran, el Señor les da una respuesta, en este caso, a menos que el Padre te arrastre a mí, no puedes venir a mí, pero luego les hace una promesa increíble. Y vean lo que es la promesa del Señor. En verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Maravilloso, hermano. Es maravilloso lo que Cristo dice acá. En verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Así de simple, el que cree. Vean el razonamiento que el Señor les da. Los padres de ustedes comieron el maná en el desierto y murieron. Ven, Él les está diciendo, ustedes quieren una señal como la de Moisés. Ustedes quieren una señal sobrenatural como la que hizo Moisés, que descendió maná en el desierto. ¿Para qué? ¿Para qué? Sus padres comieron el maná en el desierto. ¿Y cómo les fue? Murieron en rebeldía. Fueron enterrados y hasta ese momento que Cristo está ahí, sus restos están debajo de las interminables arenas del desierto. Estos hombres creían que durante el reino mesiánico el maná otra vez iba a fluir del cielo, lo vimos la última vez que estudiamos Juan, pero Jesús le deja en claro que la provisión de Dios para la generación de Moisés fue una imagen nada más, fue una imagen del verdadero pan del cielo. Y ese pan del cielo al cual apuntaba el maná está hablándoles, está frente a ellos. El maná que Dios les dio solo servía para subsistir en el desierto. Era una comida común y corriente. ¿Recuerdan? Tenía formado hojuelas, sabía miel, pero ellos murieron. No tenía ningún efecto sobrenatural en los que comieron. Todos al final terminaron muriendo. Pero dice Jesús, este es el pan que desciende del cielo, para que el que coma de él no muera. ¿Ves? Es repetitivo Jesús, está constantemente repitiendo lo mismo, pero la importancia de las cosas que está diciendo, la importancia para el que está escuchando acá, la importancia para nosotros de estas cosas. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Ahí está comenzando a revelar de manera más clara de qué se trata esto. Este pan del que él habla, le dice, este pan es mi propia carne, su cuerpo entregado en ofrenda. Y fíjense cómo empieza a ampliar Jesús acá un poquito más la revelación, porque no es solamente que este cuerpo va a ser entregado para los judíos, sino que es por la vida del mundo, por la vida de todos nosotros, de todos los que creen. Ahora, cuando explica esto, decimos, bueno, tal vez entendieron los judíos un poquito, tal vez se le aclararon un poco las dudas, tal vez los motiva a pensar, pero no, vamos a ver que no. Vamos a ver que no en el próximo punto. Pero antes de ese punto, quiero que pensemos un poquito en la declaración que Cristo acaba de hacer acá, en la verdad que Él acaba de declarar. A lo largo de los años, he visto gente realmente escandalizarse por lo que estamos predicando acá. Porque nosotros como iglesia creemos que la Biblia enseña claramente que Dios ha predestinado a aquellos que van a ser salvos, que Dios ha elegido desde antes de la fundación del mundo a todos los que van a ser salvos. Lo vemos vez tras vez, en la palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento. Lo vemos un poquito en el Antiguo Testamento, lo vemos un montón revelado en el Nuevo Testamento. Y mucha gente escucha esto y dice, pero yo creí, pero yo tuve fe. Dios nos da libre albedrío, Dios nos da la posibilidad de elegir. Entonces yo decidí, yo puse mi granito de arena en la salvación, básicamente lo que está diciendo. Mucha gente dice, pero yo creí. Bueno, eso no está en discusión. El hombre tiene que creer, vamos a ver eso en un momento. Pero la Biblia enseña claramente, hermanos, que la única razón por la cual alguien viene a Cristo es por la obra de Dios. Nada más. Es el Señor el que tiene que obrar. El Señor a todos los que apuntó para salvación los trae a Jesús en algún momento que Él soberanamente ha establecido. Punto. Otra vez podemos hablar horas de este tema. En la clase de Fundamentos Teológicos estamos viendo acerca del tema de la salvación y las últimas 2 clases, 2 horas, estamos viendo esto y ni siquiera llegamos a
a arañar la superficie, porque es tan amplio el tema. Pero hermanos, esta verdad, la verdad de que el Señor elige soberanamente y ya eligió y predestinó de antemano, antes de la fundación del mundo, a todos los que iban a ser salvos, tiene su base fundamental en la doctrina de la soberanía de Dios. Tiene como base lo que enseña la Biblia, es que Dios es soberano y está en control de absolutamente todo. ¿Entienden las implicaciones de esto, no? Porque si yo digo que Dios está en control de todas las cosas, siempre decimos eso, ¿no? Es casi como un latillo para los creyentes. Cuando vemos a algún hermano que está atravesando pruebas o que le están pasando cosas, decimos Dios está en control de todo. ¿Sí? Nosotros estamos a punto de salir recién de casa y tenía en llanta una de las ruedas de mi auto, literalmente. Así que tuvimos que salir en otro auto corriendo. No nos desesperamos porque dijimos, Dios está en control. ¿Sí? Eso es algo que nosotros decimos constantemente, porque lo creemos, amén. 45%, amén. Está bien. Creemos que el testimonio de las Escrituras es que Dios está en control de todo. Si yo creo que Dios gobierna todo el universo, y que Él quita reyes y pone reyes de acuerdo a su deseo, porque Él es el Señor de la historia. Si yo creo que Dios está en control de absolutamente todos los ciclos de la naturaleza, y cuando leo el libro de Job, mi corazón explota en adoración cuando veo que Dios está en control de todo el ciclo del agua y que Él está en control de cada etapa en la fase de vida de los animales silvestres y que Dios está en control de las estaciones del año y Él las ubica soberanamente y que Él estableció las constelaciones en la forma en que están, y yo digo, sí, Dios está en control soberano de eso y se mueven de manera milimétrica simplemente por su antojo y su deseo. Y si yo digo que Dios conoce aún los detalles más pequeños en la historia de la naturaleza, aun cuando un pajarito se muere, ¿qué me puede hacer pensar, por el amor de Cristo, que Él necesita de mi decisión para salvarme? ¿Entienden la locura que significa eso? ¿Qué me puede hacer pensar que mi salvación está fuera de la soberanía de Dios y que Dios necesita mi decisión? Que el Señor de todo el universo se sienta en su trono y dice, bueno, a ver si este hombre finalmente acepta a Cristo o no en su corazón. Es una locura, es una locura. ¿Qué me hace pensar o qué me puede hacer pensar que Dios no tiene el derecho soberano de decidir quién va a venir a Cristo y quién no? Hermanos, la palabra de Dios enseña claramente, Dios eligió ya, predestinó desde antes de la fundación del mundo a todos los que van a ser salvos, punto. Pero, si vos realmente crees esto, si vos realmente abrazás esta doctrina, realmente es el pensamiento más liberador que puede haber para una persona, realmente. No hay nada más liberador, no hay nada más reconfortante, no hay nada que tenga más paz para el creyente que creer de todo corazón que Dios es el autor de mi salvación, de principio a fin. Porque eso significa que no voy a tener dudas. Si yo estoy en Cristo hoy, es por la obra de Dios. Y absolutamente nadie puede deshacer esa obra. Si dependiese de mí, te garantizo, perdería la salvación. Pero no depende de mí. Cristo la comenzó y aquel que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar hasta su día. Amén. Él lo va a terminar. Una vez salvo, siempre salvo. Mi salvación es segura. Eso significa que yo no me vuelvo loco tratando de entender por qué es así. Yo no tengo que tratar de entender cómo es que Dios hace esto. O no tengo que tratar de volverme loco cuestionando por qué Dios salva a algunos y por qué Dios no salva a otros. Es una locura. Es una locura. No es la actitud correcta. Si estás en Cristo, si Dios te salvó, si Dios te eligió, eso te da la oportunidad para maravillarte en la gracia de Dios. Te da la oportunidad de postrarte en adoración y decir, Señor, yo no entiendo. Yo no entiendo cómo, no entiendo por qué me salvaste, porque sinceramente yo no me salvaría a mí mismo. No sé qué viste en mí, no sé por qué me elegiste, no sé por qué tuviste el deseo desde antes de la fundación del mundo de elegirme para salvación en Cristo.
pero aleluya, gloria al Señor. Entiendo que Él es mi Señor que me salvó. Y otra vez, no solamente es Él el pensamiento más liberador y más pacificador para la vida del creyente, sino que es el pensamiento que te da más ánimo de servicio. Porque cuando vos entendés que desde antes de la fundación del mundo Él te eligió para salvación, para ser tu Señor, eso te hace decir en tu corazón, amén. Él es el Señor, yo soy esclavo. Yo soy su esclavo. Y no tengo otra opción que hacer su voluntad. Cuando yo entiendo que Él me eligió y que Él es mi Señor, la única opción posible para mí, si realmente creo lo que dice la palabra de Dios, es postrarme a los pies de Cristo y decir, Señor, ¿qué querés que haga? Esto también significa que yo puedo descansar al momento de compartir el Evangelio. Yo no tengo que convencer a nadie. Yo simplemente tengo que hablar de Cristo y dejar que Dios sobre. Él va a salvar a los que eligió. Yo no me tengo que preocupar y evaluar a la persona y decir, para mí este no es elegido. No le predico más el Evangelio. Nosotros tenemos que predicar a Cristo y dejar que Dios haga la obra. ¿Por qué? Porque descansamos en saber que Dios eligió desde antes de la fundación del mundo a todos los que van a venir a Cristo. Y en algún momento, eventualmente, en algún momento de la historia, por las vueltas soberanas que Dios ha establecido, van a terminar a los pies de Cristo. Y eso es liberador, hermanos. Eso nos motiva a predicar el Evangelio porque la obra de Dios no es mía. He visto un montón en redes sociales a pastores atacar a esos peligrosos calvinistas. O a algunos hasta decir a esos herejes calvinistas, que creen realmente calvinistas porque creemos que Dios elige desde antes de la fundación del mundo. Y lo he visto atacar la doctrina de la predestinación, pero a la vez los he visto frustrarse y quejarse y decir, oren por nosotros porque la situación en este país es, misioneros acá en Argentina, porque la situación en este país es una porquería, porque el gobierno en este país es una porquería, porque el pueblo al cual estamos predicando es tan duro de corazón que nadie quiere venir a Cristo. Pero la persona que entiende que Dios es soberano y que Dios está en control aún de la salvación de cada persona, puede estar 40 años como misionero en un lugar, predicar el Evangelio durante todos esos 40 años, tener solamente un convertido e irse a la presencia del Señor contento y decir, gloria a Dios, yo cumplí con el que el Señor me mandó a hacer, la obra la hace el Señor, aleluya. Yo puedo descansar y puedo gozarme, porque eso significa que cuando Dios salva, ¿quién es el que se lleva toda la gloria? El Señor. El Señor se lleva toda la gloria. Amén. ¿Qué parte tiene el hombre en todo esto entonces? Si Dios es el que salva, si Dios es el que hace toda la obra. Bueno, siguiente punto. La segunda respuesta de Jesús, que vemos acá. Nadie puede venir a Jesús, el pan de vida, si no cree verdaderamente en Él. Nadie puede venir a Jesús, el pan de vida, si no cree verdaderamente en Él. Versículo 52 hasta el final. Vemos otra vez la murmuración de los judíos. Los judíos, por tanto, discutían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? ¿Cómo puede darnos este a comer su carne? Y si querés una versión más actual, léelo con sentido de asco. No, ¿cómo puede darnos este a comer su carne? ¡Uah! Tenemos que entender, para los judíos, bueno, espero para cada uno, no para cada pueblo, pero no es tanto el caso. La sola idea de comer carne humana es una aberración para el pueblo judío, realmente. Aún cuando, recuerdan, algunos cananeos realizaban sacrificios humanos, algunos pueblos que habían ocupado antes la Tierra Santa realizaban sacrificios humanos, no comían estos sacrificios, solamente los mataban, los quemaban, los prendían fuego. Pero sobre todo porque históricamente, cuando está hablando acá de comer la carne de una persona, los lleva al peor momento en la vida de la nación, que es justamente durante el cautiverio de Babilonia. Cuando ellos estaban tan apartados de Dios, estaban tan disciplinados por la mano iracunda de Dios, que fueron invadidos
y fueron sitiados por Babilonia. Y durante el sitio de Babilonia fue tan grande el hambre que tuvieron que practicar el canibalismo entre ellos. Y las madres se comían a sus propios hijos. Y lo podemos ver a eso en Ezequiel 5, Jeremías 19, Lamentaciones 2, Lamentaciones 4. Ahora, esto, como decimos, ¿no? El que avisa no traiciona. Dios lo había dicho. Deuteronomio 28, Dios les dijo, cuando le da las bendiciones y las maldiciones, les dice, si vos me seguís a mí, si vos vivís de acuerdo a mis palabras, te va a ir bien, vas a ser bendecido, tus enemigos no van a poder vencerte, vas a ser victorioso, vas a estar siempre prosperado, pero si no me obedeces, si vos te apartás de mi palabra, si vos vivís de acuerdo a tus propios deseos, va a llegar el punto en que vas a ser esclavo y vas a terminar comiéndote a tus propios hijos. Entonces, la declaración de Jesús de decir, tienen que comer mi carne, los lleva a eso y para ellos es un asco. Entonces su murmuración ya no es silenciosa. Ellos están acá, ven que dice la palabra que ellos discutían entre sí. Ellos están discutiendo alelón unos a otros. Ellos están peleando. Realmente están contendiendo. Es una acusación tan acalorada contra Jesús y están peleando tanto entre ellos que literalmente significa que están o están a punto de empezar a agarrarse a las piñas, realmente. Es la forma en que se usa este verbo en Hechos 7:26, cuando Esteban habla acerca de Moisés que quiere separar a dos judíos que se estaban peleando, se estaban agarrando a las piñas, entonces él los quiere separar. ¿Entienden? Ellos están discutiendo, ¿qué quiere decir este tipo? ¿Qué quiere decir este tipo? ¿Cómo puede darnos de comer su carne? ¿De qué está hablando? Pero vemos la respuesta del Señor. Entonces Jesús les dijo, en verdad les digo, y ahí, en verdad les digo, como en el pasaje anterior, es amén, amén. Amén, amén, les estoy diciendo la verdad. Si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Jesús va más allá. Él extiende su declaración. No solo a comer su carne, sino también a beber su sangre. Otra cosa que es considerada una aberración por los judíos. Los judíos aún hasta el día de hoy comen carne sin sangre. Y realmente se preocupan por sacar toda la sangre de la carne que van a comer. ¿Qué está diciendo Jesús acá? Él está declarando que es el único dador de vida. Y Él está diciendo, a menos que ustedes obedezcan lo que les estoy diciendo acá, a menos de que coman mi carne y beban mi sangre, no pueden tener vida eterna. Si ustedes no obedecen lo que estoy diciendo acá, van a perderse eternamente. Ahora, algunos comentaristas, algunos grupos religiosos creen que Jesús está haciendo referencia a la cena del Señor acá. No es eso, es imposible. Porque de otra manera, Jesús estaría prometiendo que si participamos de la cena del Señor vamos a tener vida eterna, entonces ya sería como un sacramento, que es algo completamente antibíblico. Para entender lo que dice Jesús acá, nosotros tenemos que evaluar lo que Él está diciendo, lo que dijo antes y lo que dice acá. Entonces, necesitamos ver también lo que dicen los siguientes versículos. Versículo 54, Él dice esto. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Ahora, el Señor hace algo sorprendente acá en este pasaje. Y nuestra traducción no lo hace tanto, la BTX lo muestra acá, pero lo que hace el Señor es cambia el verbo que se usa para comer. Nosotros nunca hablamos del griego mucho y tratamos de no hacer énfasis tanto en el griego, pero acá es necesario. Hasta acá Jesús, cada vez que está hablando acerca de comer, está usando el verbo en griego fago. Sí, que es un verbo que nosotros usamos un montón en nuestro idioma. ¿Sí? Nosotros tenemos la palabra para esófago, ¿sí? Que esófago es el conducto entre la boca y el estómago, y esófago literalmente significa el que lleva la comida. Oh, wow, otra palabra más que aprendimos hoy. Esófago. Si nosotros usamos, por ejemplo, la palabra antropófago, significa caníbal. Alguien que come fago a otros hombres, antropos. ¿Sí? Un antropófago se come a otras personas, es un caníbal. Pero Jesús cambia. Deja de usar esta palabra fago y cambia la palabra trogo, que se usa, literalmente significa masticar. O sea, comer, masticar, saborear, procesar la comida en la boca, formar el bolo alimenticio y deglutir. Significa eso. Fuera de esta porción acá en Juan 6, se usa en Juan 13 y se usa en Mateo 24 para describir a alguien que está sentado y que está disfrutando una comida.
que está comiendo tranquilo con otras personas y disfrutando del plato que tiene frente a él. ¿Qué haces cuando vos participás de una comida entre amigos? Estás disfrutando de la comida, estás consciente de la comida, que decís, ¿cuántos? No, creo que la mayoría de nosotros, cuando estamos comiendo, ¿qué hacemos? Salvo que tengas un amigo que cocina mal, ¿no? Pero en general decís, qué rico que está esto, qué bueno que está esto, y comés hasta que no podés más. Si sos bautista, sabés de lo que estoy hablando. Bueno, acá es lo mismo, lo que está diciendo Jesús acá es lo mismo. Y esto que está diciendo Jesús acá es paralelo al versículo 40, y ahí es donde nosotros entendemos lo que Cristo realmente está queriendo decir acá. Versículo 40 dice, todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, exactamente lo mismo. Tiene vida eterna y yo mismo lo resucitaré en el día final. ¿Ven? Y acá Jesús dice, todo el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. Comer su carne, beber su sangre significa creer en Él. Significa digerir la verdad acerca de quién es Jesús. Significa discernir que fuera de Jesús no hay vida eterna. Comer la carne de Cristo y beber la sangre de Cristo significa darse cuenta de que Él es quien dice ser. El pan de vida que descendió del cielo. El único salvador de la humanidad y por tanto el único que puede dar vida eterna y el único que puede cumplir con esta promesa de resurrección en el último día. Eso significa creer en Cristo. Eso significa comer su sangre y comer su carne, y beber su sangre. Jesús termina su respuesta con esta frase: porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Recuerden el contexto. Estas personas vinieron a Jesús por los panes para satisfacer sus necesidades físicas. Y Cristo les declara acá, les dice, yo soy el único que puede satisfacer el hambre y soy el único que puede satisfacer la sed que tienen en el alma. En el alma. Y junto con esta declaración terminamos nuestro pasaje viendo la promesa del Señor. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me envió y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, también él vivirá por mí. El que realmente cree en Cristo, el que se apropia y asimila estas palabras, el que digiere la verdad, si se quiere, de que el sacrificio de Cristo es el único camino al Padre, Cristo nos muestra acá, promete acá, que tiene una relación especial con el Señor como resultado de esa salvación. Tiene una relación especial. El que cree tiene la promesa de permanecer en Cristo. Y a la vez Cristo permanece en esa persona. Esto es sorprendente. ¿Ven lo que Cristo está? Otra vez recuerden, esta multitud es completamente incrédula. Está resistiendo las palabras del Señor. El Señor dice, el que realmente cree en mí, yo permanezco en esa persona. Y esa persona permanece en mí. Se mantiene constantemente el Señor junto a él o a ella. La persona que cree no va a tener hambre nunca más. Va a permanecer en él. Cristo va a estar activamente presente en su vida. ¿Por qué? Porque es una vida nueva, una vida que proviene y fluye de Cristo mismo en la persona. ¿Recuerdan como recién hablábamos en Efesios? Que la persona que no conoce a Cristo está continuamente siendo insuflada por el espíritu de la potestad del aire, siendo guiada y siendo potenciada por Satanás mismo. Bueno, la persona que está en Cristo tiene una relación especial con Cristo y tiene la permanencia de Cristo en su vida. ¿Por qué? Bueno, acá dice Jesús, porque de la misma manera que no se puede separar la vida del Padre de la vida del Hijo. Es una imposibilidad. La comunión y la vida que comparten Padre, Hijo y Espíritu Santo es una, porque los tres son uno. Y Jesús dice, de la misma manera, el que está en Cristo disfruta de esa vida y nadie puede separar a una persona de esa vida eterna. Todo el que cree tiene esta vida que proviene de Cristo. Es la vida misma de Dios en la persona que cree en Jesús. Algunas implicaciones de esta verdad, hermanos, que Cristo está diciendo acá. La persona que piensa que la vida cristiana se trata de venir a la iglesia,
La persona que piensa que la vida cristiana se trata de hacer ministerios o hacer para el Señor está tan equivocada. Está tan equivocada. Se trata de vivir la vida de Cristo, que Él nos da al momento de la salvación. No se trata de hacer, se trata de vivir. Y en el momento que vos realmente vivís la vida de Cristo, viene todo lo demás como fruto de esa vida. Y vienen los deseos de servir, y los deseos de ir a la iglesia y congregarte con tus hermanos. La persona que vive de apariencias, o que se esfuerza para venir a la iglesia, y la persona que realmente no tiene un deseo de servir al Señor, y que dice, bueno, hoy nos toca hacer ministerio, bueno, vamos. La persona que no tiene un amor genuino por los hermanos de la iglesia, realmente, hermanos, realmente tiene que examinarse a sí misma si la vida de Cristo está en esa persona. Porque Jesús acá está hablando de vida real, vida presente en todo aquel que realmente cree. Y ahora, no quiero desanimarte con esto, hay un tiempo de madurez, hay un tiempo para crecer en la fe, y entiendo eso, y es una realidad de nuestras vidas. Pero la persona que se dice cristiana, la persona que se llama a sí mismo cristiana, y anda corriendo detrás de cualquier otra cosa que no sea Cristo, es una contradicción. La persona que dice, yo soy cristiano, y yo poner en este caso un poquito más, ¿no? a tu credencial, yo soy cristiano, y yo soy miembro de la Iglesia Bautista Misionera de Don Torcuato, pero tu corazón está cautivado por otra cosa que no sea Cristo. Y tus pensamientos están constantemente fuera de la persona de Cristo. Y los deseos de tu corazón y las motivaciones de tu corazón son otra cosa que no sea Cristo o servir a la iglesia de Cristo. Es una contradicción bíblica. Y yo sé que esto es polémico, pero es lo que dice la palabra de Dios. El problema es que nunca se predica esto. La persona que dice que es cristiana realmente tiene que buscar a Cristo. Porque Cristo, que está prometiendo acá, el que cree en mí no va a tener hambre nunca más, no va a tener sed nunca más. El resto de las cosas son secundarias. Sean cosas buenas o sean malas, son secundarias. No pueden ocupar, no pueden cautivar mi corazón. Pueden tentarnos a cautivar nuestro corazón y hacernos caer, tropezar eventualmente, pero la persona que realmente es creyente tiene la vida de Cristo en sí. Y está saciada con Cristo y nada más, no quiere nada más, solo a Cristo. Y es por eso que Cristo dice acá por última vez, este es el pan que descendió del cielo, no como el que los padres de ustedes comieron y murieron. Sus padres se murieron, le está diciendo. Se murieron sin ser satisfechos, sin tener vida eterna. Yo soy el pan verdadero, está diciendo Jesús. Yo les ofrezco salvación. Fíjense cómo termina Jesús. El que come este pan vivirá para siempre. A partir del momento de creer en esta tierra, durante los años que el Señor te da, y por toda la eternidad vas a poder disfrutar de la vida de Cristo. Podés disfrutar de la vida eterna de Cristo hoy y por la eternidad. Pero este pasaje nos muestra que para venir al pan de vida, el hombre necesita creer. Necesita creer realmente cómo es Jesús, tal cual Él se está describiendo en estos pasajes. La única provisión de Dios para los pecados y para la salvación del alma. Ahora, ¿cómo reconciliamos esta verdad con la anterior? ¿Cómo reconciliamos estas dos verdades? ¿Cómo reconciliamos la idea de que Dios está encargado de la salvación de cada persona que va a ser salva y que Dios predestinó a los que ya van a ser salvos y no va a agregar a nadie más, con lo que dice Cristo acá, que el hombre es responsable por creer? ¿Cómo reconciliamos estas dos verdades? ¿Cómo es que Dios elige para la salvación, pero el hombre tiene que creer? ¿Cómo lo hacemos? No lo hacemos. No tenemos que reconciliar nada. No hace falta. Solo tengo que creer lo que dice la palabra de Dios. Nada más. Es como la Trinidad. ¿Quién puede realmente explicar acá lo que es la Trinidad? Si alguien puede explicarlo, pase acá y yo me bajo. ¿Cómo puedes explicar que Dios es uno, pero en tres personas? Y que los tres son Dios, pero el Padre no es el Hijo no es el Espíritu. Son personas separadas, pero son la misma esencia. Lo creemos por fe. Dios es uno en tres personas. Con esto pasa exactamente lo mismo. No tenemos que reconciliar nada.
Dios elige para salvación a todos aquellos que van a venir a Cristo, el hombre tiene que creer. El hombre tiene la responsabilidad de creer. Y aquellos que no crean van a ser responsables igualmente delante de Dios por su rebeldía. Todo hombre es responsable ante Dios de creer en Cristo para salvación. Sin excusas. Nadie va a tener excusas en el día final. Nadie. El que cree en Cristo tiene vida eterna. El que no cree en Cristo va a perderse eternamente. Y tal vez estás acá y todavía no conoces a Cristo. Tal vez estás viendo esta transmisión que estamos haciendo y no conoces a Cristo. Tu vida está en la misma condición que esta gente que vemos acá en la multitud. Está en una carrera por la satisfacción. Estás tratando de satisfacer la sed y el hambre que hay en tu alma. Y no hay nada en este mundo que pueda satisfacer esa sed. No hay nada que pueda calmar esa sed ni satisfacer el hambre que hay en tu alma. Y eso es porque, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, como ya vimos, naciste en pecados. Naciste separado de Dios, apartado de Dios y destinado al infierno. Como cada una de las personas que estamos acá en este lugar. La palabra de Dios dice que solo Cristo puede saciarte. Él es el pan que descendió del cielo. Cristo vino a morir por tus pecados. Es la razón por la cual descendió. Para dar su vida por el mundo, para la salvación del mundo. Él cargó en la cruz con tus pecados. Él murió en tu lugar. Él murió en tu lugar. Simplemente tenés que creer que Cristo es la provisión por tus pecados, que Cristo ya pagó por tus pecados. La palabra de Dios dice que si ahí donde estás, en tu corazón, hablas con Dios y reconoces que sos un pecador, y reconoces que no podés salvarte a vos mismo, que estás alejado de Dios, que estás viviendo para vos, que no podés satisfacer tu alma. La palabra de Dios dice que si vos reconoces delante de Él que Cristo es tu Salvador, que Él murió por vos, que crees en Él como tu Salvador, que crees en su sacrificio, Dios te va a salvar. Dios te va a dar vida eterna. Si en este momento Dios está hablando en tu corazón y Dios realmente está arrastrándote hacia los pies de Cristo, no resistas más. Vení a los pies de Cristo. Cree en Él y Él te va a dar vida eterna. Hermanos, la próxima vez que estudiemos Juan, estas mismas personas que escucharon estas palabras que para nosotros son un gozo, le van a decir a Jesús, no, es demasiado duro, hasta acá llegué. Y se van a ir. Y van a dejar al Señor. Y se van a perder eternamente. Pero hermanos, nosotros nos gozamos en la maravilla de la salvación soberana de Dios que Él obró en nuestras vidas. Porque era algo que nosotros no podíamos hacer. Cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos arrastró a los pies de Jesús. Hace poco, es un ejemplo que usé hoy al mediodía en la clase de fundamentos, pero vieron las inundaciones que hubo en España en estos días, terribles inundaciones. Y hay un montón de videos en cuanto a esto. Uno de esos videos muy impresionante. Una mujer estaba siendo arrastrada. Y venían filmando a la mujer, pobre mujer, siendo arrastrada por las aguas. Se iba a ahogar. Estaba destinada a la muerte, segura. Venía siendo arrastrada. Y de repente, la persona está filmando. No entiendo, la persona está filmando. Y entiendo el peligro, ¿no? Obviamente, ¿quién se va a meter a salvar? Era un torrente imposible de parar. La persona está filmando a la mujer cómo se la lleva el agua. Sí, se la lleva. Y de repente, una persona se mete corriendo al agua. Se mete corriendo y la agarra y hace todas sus fuerzas para sacarla del agua. La salvó. Y decís, primero, ¿cómo lo hizo? Y segundo, ¿por qué este tipo está loco? Yo jamás lo haría. ¿Cómo la rescató? Impresionante. Pero hermanos, nos gozamos porque es lo que hizo el Señor con nosotros. Es exactamente lo mismo. Pero las implicaciones son mucho más profundas. Cuando nosotros estamos siendo arrastrados por la corriente de este mundo, muertos en nuestros delitos y pecados, y disfrutando de estar muertos y ser llevados por la corriente de este mundo, hubo uno que estuvo dispuesto a correr ese torrente de muerte y de pecado y hacerse pecado por nosotros, para que nosotros hoy podamos disfrutar de la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo. Te damos muchas gracias, Señor, por este pasaje
por la enseñanza de Jesús que es tan liberadora, Señor, realmente. Te damos gracias, Señor, porque Cristo nos salvó. Te damos gracias, Señor, porque desde antes de la fundación del mundo, soberanamente tú, Padre, elegiste quiénes iban a venir a Cristo, en un plan que es perfecto, que es soberano, y un plan que eventualmente te va a dar toda la gloria a ti, Señor. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por estas verdades y te rogamos, Señor, que si hay alguien que todavía no cree en Cristo, que pueda venir a Cristo hoy. Señor, te rogamos que nos ayudes a vivir de una manera digna de estas verdades. Te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús, Señor. Amén.